Está en línea con nosotros la licenciada Teresita Mercado, quien además también es la vicedirectora de la Universidad Nacional de Salta, con sede obviamente acá en Tartagal. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? A los conductores, a los programadores y al público en general. Gracias Bien, por dialogar aquí con nosotros. Bueno, me imagino que también preocupada por lo que está sucediendo en esta sociedad con respecto a la violencia escolar. Me gustaría que usted pueda explicar desde el lado de la psicología qué está sucediendo con estos adolescentes, con estos jóvenes, qué pasa por sus cabezas para cometer estos terribles episodios violentos, los cuales se están viralizando en las redes sociales. coincido con algunos de los conceptos de las personas que me precedieron, de la jueza, de la licenciada Marcela, que en nuestra sociedad de alguna manera hay como un estándar, por decirlo así, de situaciones de violencia cotidiana que muchas veces están también muy naturalizadas, pese de que hoy se puede hablar de eso, a diferencia de otros momentos de la historia y de las sociedades. Sandra lo planteaba muy bien y decía, ¿no? ¿Qué podemos esperar de los jóvenes y los niños si los adultos, ¿no es cierto?, de alguna manera estamos pautando un modo de convivencia en donde la violencia está de alguna manera atravesando todo, ¿no? Lo discursivo, lo comportamental, digamos, estas cuestiones en las redes, como planteaba Sandra, de haters, es decir, gente que no tolera que el otro piense distinto, que no tolera que el otro viva diferente, que frente a una situación siempre la forma o la salida sea esa salida límite que tiene que ver con la violencia, ¿no? No Es poder decir, que los dialogar adolescentes son menos entendiéndonos. tolerantes, tienen menos tolerancia que antes. Nosotros en general estamos siendo bastante intolerantes, ¿no? Cuando alguien pone una situación X en debate, no se piensa. Yo noto que hay como mucha actuación, ¿no? Es decir, es hacer, y no hay una mediatización entre el pensar y el decir, en donde yo trato de razonar de alguna manera cuáles van a ser las consecuencias de las acciones que yo estoy llevando adelante, ¿no? Entonces, me parece que de alguna manera nosotros en psicología podemos decir esa pulsión de muerte o de agresividad está poco simbolizada, no se habla de eso, se actúa directamente, hay como una cuestión de impulsividad muy marcada, una no regulación de los impulsos, una no gestión de las emociones, como decía la directora de la escuela hace rato también, ¿no? Creo que cuando empecemos a darnos cuenta de estas situaciones en lo cotidiano, partamos de lo cotidiano, en la convivencia familiar, en la convivencia escolar, que es la que tienen muchas veces los adolescentes como más presente, porque están más tiempo a veces en la escuela que en la casa, vamos a poder empezar a trabajar, como bien lo planteaba Sandra, desde la prevención. Para lo cual hay que buscar, sí, especialistas y para lo cual, como decía la DIRE, no hay inversión del Estado, no hay inversión de la provincia, en este caso de las escuelas provinciales o de la nación, de equipos interdisciplinarios que puedan abordar estas cuestiones, ¿no? Desde el modelo preventivo, desde la vigencia de las leyes que hacen que de alguna manera regulen y mediaticen esta cuestión antes que se llegue a una situación extrema. Claro, licenciada, me gustaría que usted pueda explicarle a los televidentes, a los padres, mejor dicho, Sí. cómo darse cuenta cuando su hijo o hija está siendo víctima de bullying o de violencia escolar y qué debe hacer en esos casos. Por lo general, la persona que está sufriendo el acoso escolar empieza a tener ciertas modificaciones en su modo de comportarse, ¿no? Empieza a resistir los espacios sociales donde a lo mejor antes lo hacía, la escuela, el grupo de pares. Hay ciertas, como digo, ¿no? Reticencias a compartir con los pares porque justamente está siendo violentado por ellos, ¿no? Y empieza una desvalorización de sí mismo, ¿no? Una baja autoestima, empiezan con conductas de tipo, inclusive sintomáticas, asociadas por ahí a indicadores de depresión. Creo que todo esto nos tiene que llamar la atención de alguna manera, insisto, cuando hay algo
que nos está haciendo como ruido, digamos, ¿no? Nosotros conocemos a nuestros hijos y creo yo que tenemos que prestarle la debida atención para poder reconocer estos cambios que está teniendo en este momento de la vida, que por lo general la adolescencia es un momento crítico, porque se están definiendo muchas cuestiones para ese sujeto, ¿no?, que está atravesando esta etapa. Y entonces, bueno, empezar a indagar, preguntar, a lo mejor el hijo no te lo cuenta directamente, porque ustedes vieron que también en esta etapa hay cierta dificultad para una adecuada vinculación con los adultos. A lo mejor no se lo cuenta a los padres, pero sí se lo puede contar un profesor, o a lo mejor sí se lo puede contar a un amigo, un tío, a alguien, y entonces desde ahí también tomar cierta información de qué es lo que le puede estar sucediendo. Y entonces creo que ese es el modo, ¿no? El diálogo, la escucha, poner en conocimiento a las autoridades escolares de que esto está sucediendo, citar, porque siempre el otro menor tiene también padres, y hacer como una especie de diálogo constructivo en donde todos podamos aportar. Uno que dice, no, mi hijo no es así, ¿no? Mi hijo no es, claro, mi hijo no se comporta de ese modo, pero ¿por qué uno los conoce a los chicos en el ámbito de la casa? Y en la escuela puede ser que ellos cambien su modo de comportarse, y con los otros también. A lo mejor la persona que está ejerciendo bullying sobre otra o acoso escolar sobre otra, está también de alguna manera influenciado por el grupo de pares. Entonces es como una situación compleja que hay que analizarla con todos los detalles. Y lo que sí creo yo que muchas veces sucede en el aula, por ejemplo, cuando están ocurriendo estas situaciones, es que no hay adultos que regulen, ¿no? No hay adultos que digan, a ver, hablemos de esto, ¿por qué ese insulto? ¿Por qué esa situación contra el compañero? ¿Qué está pasando con esta situación? La pongamos a circular a la palabra. No nos quedemos como, yo no escuché, me hago como el que desentendido de la situación. No, igual mismo las autoridades educativas, ¿no? Cuando algo de este tipo está sucediendo, es preferible tomar acciones concretas, no esperar, digamos, por ejemplo, una denuncia, ¿no? Para recién comenzar a actuar. Creo que es preciso, vuelvo a insistir, volver a marcar las reglas de convivencia en el espacio áulico, en la institución educativa o donde fuere, para evitar los desbordes, porque toda cuestión que yo no regulo se va a desbordar en algún momento. Es propio de la situación. Ha sido muy amable, licenciada. Muchísimas gracias también por formar parte de este análisis que estamos realizando entre todos. Muy amable. Gracias.